Hola a todos, un día más. Hoy vengo a hablaros de uno de los aspectos que considero fundamentales a la hora de tener éxito en general en nuestra carrera profesional, pero también un pilar clave cuando tratamos o cuando se trata de gestionar grupos, de gestionar equipos, de interactuar con personas con las que de una manera u otra vamos a tratar de alcanzar un objetivo común en nuestras organizaciones. Este concepto básico, como os digo, es el de la comunicación. Y os voy a hablar más concretamente de las 7 Cs de la comunicación efectiva y su aplicación práctica. Estas 7 Cs contienen o son aspectos muy importantes a tener en cuenta, que tenemos que tener siempre presentes a la hora de comunicar, de interactuar, tanto de manera verbal como de manera escrita. Muy importante también tener en cuenta el aspecto de la comunicación no verbal o la comunicación escrita, más concretamente, puesto que generalmente cuando hablamos de comunicación tendemos a solamente enfocar y a solamente especificar la verbal y todo lo que no es verbal, pero que implica una interacción, digamos, de palabra o frente a una persona. Pero sí es verdad que es realmente importante cuidar todos estos aspectos de los que os voy a hablar cuando escribamos un email o cuando tratemos de dar una información por escrito o cuando redactemos un escrito para que contenga una serie de decisiones o de información importante para nuestras organizaciones. El primer aspecto fundamental a tener en cuenta es el de la claridad del mensaje. ¿Cuál es el objetivo de lo que estamos tratando de transmitir? Tenemos que tener en cuenta de que nuestros cerebros son nuestros y de que están estructurados de una manera muy particular. Y probablemente, o no muy probablemente, seguro, que las personas a las que son los que van a recibir ese mensaje, tienen unos cerebros configurados de una manera muy distinta a la nuestra. Entonces, es fundamental que el objetivo del mensaje esté lo más definido posible para que ese mensaje llegue de la manera más o con el grado menor de alteración posible a este determinado grupo de personas. Entonces, la claridad es digamos, el primer concepto, el primer aspecto que debemos tener muy en cuenta a la hora de comunicar. Otro de los aspectos muy importantes en el ámbito de la comunicación es el hecho de que nuestro mensaje, nuestra comunicación tiene que ser concisa, nuestro mensaje tiene que ser lo más conciso posible. Esto quiere decir, debemos hacernos siempre la pregunta antes de comunicar. Lo que vamos a decir, el objetivo, digamos, el núcleo de nuestro mensaje podría ser transmitido con un número menor de palabras, por ejemplo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en la comunicación escrita, donde puede haber un mayor grado de malos entendidos, digamos, o de tergiversación del mensaje. Tenemos que huir y tenemos que tratar de evitar todo tipo de ornamentación a la hora de comunicar. Los mensajes tienen que ser directos, tienen que ser concretos y tienen que ser, como os decía, concisos. Y es muy importante que, sobre todo, os hablo desde la experiencia en el contexto en el que me he movido en los últimos 14 años aquí en Suecia, se valora mucho el hecho de que un mensaje sea, además de claro, sea conciso, no haya lugar a la malinterpretación y evite la mayor cantidad al final, pérdida de tiempo posible, puesto que todo lo que acompaña al mensaje que no aporta valor, lo único que está haciendo es restarle ese valor intrínseco y hacer perder el tiempo a las personas que lo están recibiendo en tratar de descifrar probablemente detalles que en realidad nosotros ni siquiera habíamos pensado en añadir y que pueden hacer que se distorsione ese objetivo de ese mensaje que era el objetivo último de nuestra comunicación. Evidentemente, nuestra comunicación tiene que ser siempre correcta. Tenemos que utilizar el vocabulario adecuado y creo que es una obviedad el hecho de que tenemos que transmitir de una manera educada y con un vocabulario apropiado para cada contexto y cada escenario
en el que vayamos a movernos y en el que vayamos a comunicar. También el mensaje, la comunicación, tiene que ser coherente. Con coherencia, lo que tenemos que, a la hora de tener en cuenta este aspecto, debemos hacernos la pregunta de si nuestro mensaje, nuestra comunicación, verbal o escrita, está estructurada de una manera correcta y sigue un orden de ideas adecuado. Viene a estar un poco relacionado con lo que hablábamos antes de cómo de conciso o de cómo debemos de construir nuestra comunicación, pero la coherencia incluye también una cierta parte subjetiva, que es lo que os hablaba antes de nuestros cerebros, de nuestras cabezas, que al final construyen un escenario de comunicación que generalmente, vistos desde el otro ángulo, desde el ángulo del recipiente de ese mensaje, pues si no sigue una estructura muy definida y muy coherente, muy probablemente se distorsione ese objetivo, se malinterprete o se malentienda el objetivo último de esa comunicación, de esa información o de esa decisión que queramos transmitir. El mensaje, evidentemente, tiene que ser completo. Aquí, por ejemplo, en las organizaciones en las que yo me he movido, en las empresas en las que he trabajado, se valora mucho de manera, digamos, cultural incluso, el hecho de la información, el hecho de poseer toda la información necesaria. Tenemos que tener en cuenta que en organizaciones, en empresas grandes, por ejemplo, existen muchos niveles jerárquicos, se toman decisiones a muy distintos niveles, pero generalmente esas decisiones que deben de transmitirse en modo cascada de los niveles superiores a los niveles más inferiores, generalmente sufren una distorsión por el camino. Esto quiere decir, o no quiere decir realmente que se sesgue información, ni nada por el estilo, pero simplemente el hecho de que pase por estos distintos niveles hace que el mensaje se adapte. Y cuando el mensaje se adapte existe un riesgo que es el de que la información o parte de esa información se pierda por el camino. Entonces tenemos que, al menos en lo que nos competa a nosotros, en lo que dependa de nosotros, tratar de ser fieles a lo que es el mensaje en sí o lo que es el núcleo, el objetivo de la información que en un determinado momento nos llega a nosotros y debemos transmitir a nuestros equipos, por ejemplo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de leer una determinada decisión, de leer una determinada nota informativa o de cuando se nos transmite verbalmente algo que debe de ser comunicado a nuestros equipos de trabajo, y es el hecho de tener muy claro, tener muy en cuenta todos los aspectos que hemos tenido o que hemos venido describiendo anteriormente para que seamos capaces de definir, de llevarnos el objetivo, el núcleo de esa información y ser capaces de transmitirla de una manera completa a nuestros equipos de trabajo. Evidentemente también nuestras comunicaciones tienen que ser concretas. Generalmente con esto nos referimos a que un mensaje, esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de dar feedback, por ejemplo. Y es el hecho de añadir, por ejemplo, ejemplos, situaciones que de alguna manera sustenten lo que estamos tratando de transmitir. Como os decía, a la hora de dar feedback es muy importante y se valora mucho el hecho de que podamos plantear una situación en la que se ha dado ese escenario que nosotros estamos tratando de transmitir a un determinado, digamos, compañero o miembro de nuestro equipo. Si nosotros le decimos, creo que no estás cumpliendo los objetivos, generalmente estamos dejando las puertas abiertas para que se arrebata por parte de nuestros compañeros o de las personas a las que, como digo, las estemos retroalimentando en un determinado momento. Pero si realmente nosotros le decimos no estás cumpliendo los objetivos porque en esta situación no llegamos a tiempo con una entrega, cuando debimos arreglar una determinada situación no se hizo y quedó fuera de plazo, y podemos aportar datos relevantes y datos objetivos, situaciones objetivas que han sucedido y que sustentan
ese mensaje que nosotros estamos transmitiendo, pues estamos aportándole valor a lo que realmente nosotros estamos diciendo y aportándole también mucha fuerza a nuestro mensaje. Y por último, evidentemente, nuestra comunicación y nuestros mensajes deben de ser transmitidos de una manera cortés, muy en relación a lo que hablábamos antes sobre lo correcto que debe de ser nuestro vocabulario, pero también el tono es muy importante, sobre todo, obviamente, en la comunicación verbal, pues tenemos que ser educados, tenemos que ser corteses y tenemos que tener un tono, como os decía, lo suficientemente amable como para que ese mensaje y esa comunicación que nosotros estamos dando y que generalmente en ocasiones, muchas ocasiones, va a ser pues información delicada, feedback quizás constructivo que sospechamos o que muy probablemente pues sea asimilado de una manera pues quizás no muy positiva por el recipiente del mensaje, pues generalmente si lo hacemos de una manera adecuada, con un tono correcto y con un lenguaje educado, pues conseguiremos que sea recibido de otra manera muy distinta. Esto es muy a grosso modo lo que os venía a hablar hoy. La comunicación para mí es, como os decía al principio, fundamental, una herramienta imprescindible a la hora de ejercer un buen liderazgo, de crear lo que yo considero que es la base de un buen liderazgo, que es la confianza con nuestros compañeros, la confianza con nuestros equipos de trabajo, la confianza al fin y al cabo con todas aquellas personas con las que de una manera u otra en determinadas fases de nuestra vida profesional nos vamos a embarcar en proyectos y vamos a tratar de alcanzar un objetivo común. Y, como os decía, la comunicación es esa herramienta fundamental y en la que se sustenta un alto porcentaje de esa construcción, de esa base, de esa confianza, de que se construya de una manera rápida y de que sobre todo se perdure en el tiempo y lo haga de una manera robusta. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Vendrán más noticias, vendrán más informaciones, así que permaneced al tanto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.